Hablar de FEDER es hablar de la terapia gestal. Es una corriente psicoterapéutica de gran éxito de hace más de 60 años. La terapia gestal es la más adaptada en la actualidad. Estamos en un mundo cambiante y se necesitan unas herramientas para poder disfrutarlo felizmente. Esa herramienta nos la da la terapia gestal, la cual ofrece al paciente un modo saludable de ser, de interactuar con el mundo, y ese modo saludable implica estar gozando la vida en el buen vivir humano. La terapia gestal nos permite un gran crecimiento personal, una filosofía, un estilo de vida que nos reportará un bienestar en todos los niveles. La terapia gestal posee énfasis en 4 elementos muy importantes, que son la complejidad, el proceso, el aquí y ahora y la conciencia. El aquí y ahora es el contacto que tengo yo como ser humano con el entorno, con lo que nos rodea. Somos seres humanos complejos que estamos en proceso y estamos viviendo el aquí y ahora, o sea, nuestra realidad. El darse cuenta. El darse cuenta es la capacidad que tiene cada ser humano para percibir qué está ocurriendo en su campo perceptual. En pocas palabras, es entrar en contacto con lo natural, espontáneamente, con el aquí y ahora, con lo que uno es, uno siente y uno percibe. Existen 3 tipos de darse cuenta. El primero es darse cuenta de uno mismo o de lo que ocurre en nuestro interior, que es desde ahí que registramos todo lo que está pasando a nivel de sensaciones, emociones, percepciones. Ejemplo, qué estoy haciendo, cómo lo estoy sintiendo y dónde lo siento. El segundo darse cuenta es el exterior, o sea, lo objetivo, lo que se encuentra fuera de uno en el presente, lo que es en este momento, o sea, lo que veo, lo que toco, lo que palpo, lo que huelo. Un ejemplo es que escucho el ruido de los carros de la avenida o huelo el perfume de mi compañera. Y el tercer darse cuenta y es el intermedio, que tiene que ver con la zona mental y de la fantasía, que comprende las actividades de pensar, imaginar, crear, planificar e ir del pasado al futuro. Las polaridades son conceptos que aparecen en la naturaleza, por ejemplo, día-noche, hombre-mujer, alto-bajo, verano-invierno, entre otros. Algo que hay que tener en cuenta es que estamos en una línea continua y las polaridades son sus extremos, es decir, que la realidad nos manifiesta que no es de día ni es de noche, sino que estamos en un momento del día. O sea, que si en este momento son las 5 de la tarde, en otro lugar del planeta pueden estar siendo las 8 o 9 de la noche. El contacto. Este es un atributo definitorio de la Gestalt. El contacto es lo que nutre y define a los seres humanos, su comportamiento, razonamiento, toma de decisiones, etc. El proceso del contacto representa un paso al sistema de ajustes conservadores, que sería lo fisiológico, a un sistema de ajustes creadores, que sería lo psicológico. La fisiología se encarga de estudiar los procesos más simples o primarios, como los aspectos automáticos que no se necesitan de mucha conciencia, como parpadear cuando el glóbulo ocular se seca, como tomar líquido cuando tenemos sed, como retirar la mano cuando nos quemamos o nos pinchamos. Y en lo psicológico aparecen aspectos más complejos. Este es el que permite que surja la conciencia para satisfacer carencias que no se dan en las adaptaciones primarias. Un ejemplo sería de un cirujano que está haciéndole una intervención a una paciente. En ese momento a él le da sed. Ahí es donde entra la conciencia y le dice: no puedes, porque si la dejas sola puede haber complicaciones, se puede alterar el proceso. Entonces él espera que termine la cirugía y va y tomas agua. La homeostasis es la ley que gobierna todos los procesos de la vida. Los seres vivos
y otros sistemas tienen la tendencia a adaptarse a las nuevas condiciones y a mantener el equilibrio a pesar de los cambios. Un ejemplo sería un lugar donde hace muchísimo frío. El ser humano se va adaptando a ese ambiente, así como el que se adapta a los lugares donde hace muchísimo calor. Entonces el cuerpo se va adaptando a esos diferentes ambientes. Y la homeostasis psicológica es la tendencia general de todo organismo al restablecimiento del equilibrio interno cada vez que éste es alterado. Figura fondo. Aquí tiene que ver mucho la atención. Cuando alguien se centra en algo, esto se vuelve figura y todo lo demás se convierte en fondo. Aquí lo realmente importante es definir qué figura es la dominante. Un ejemplo sería un salón de clases donde están los profesores, donde está el profesor y los alumnos. Aquí cuando el profesor toma la palabra, este se convierte en figura y los alumnos pasan a ser fondo. Y en el transcurso de la clase un alumno toma la palabra para dar opinión de algo, este ya se convierte en figura y el profesor y los demás alumnos pasan a ser fondo. Otro concepto son los asuntos inconclusos, que son las emociones, sensaciones y percepciones no expresadas y por tanto no están desarrolladas en el marco terapéutico. Muchas veces estas no se realizan de manera correcta por miedo, pero siempre están ahí presentes para salir, siempre quieren relucirse. A veces el cliente no tiene conciencia en sí que él está nervioso por lo que sea, por cualquier tema general, pero su conducta sí lo expresa. Por ejemplo, cuando se está mordiendo las uñas, y ahí es cuando interviene el terapeuta y le dice: si no estás nervioso, ¿por qué te muerdes las uñas? La satisfacción de las necesidades. Es muy importante que el cliente conozca cuáles son sus necesidades y posibilitar para que él se escuche qué es lo que el cuerpo le está pidiendo. Por ejemplo, un dolor de cabeza, cualquier síntoma. ¿Para qué nos sirve esto? ¿Por qué nos está causando esto? ¿Y qué estoy evitando que me produzca este dolor de cabeza? Tal vez un simple problema o un problema familiar o de otro caso. Teoría paradójica del cambio. Este es un concepto realizado por Beiser que dice lo siguiente: el cambio se produce cuando uno se convierte en lo que es, no cuando trata de convertirse en lo que no es. Esto es una terapia que ayuda a los clientes que tratan de pelearse consigo mismos, tratando de convertirse en alguien que verdaderamente no son. El conejo no trata de ser una gallina, la rosa es una rosa. Esto hace parte de la neurosis. Muchas veces las personas tratan de convertirse en otras personas que realmente no son por tratar de satisfacer a los demás, pero no toman su tiempo para escucharse en realidad qué es lo que quieren ser. Esto genera en las personas conflicto y confusión. Teoría de campo. Todo ser vivo y su propia existencia necesitan de un entorno para pertenecer en el mundo. Y asimismo en el aquí y el ahora. Esto quiere decir que no se puede ser un organismo sin tener un entorno, no se puede existir sin tener un entorno en sí. Por tanto, el cambio de los elementos altera el resultado final. Esto quiere decir que cada elemento del campo forma parte de la totalidad y es potencialmente significativo. Como decía anteriormente, estos dos se conforman y si alguno tiene algún cambio de la direccionalidad, cambia la orientación de la situación. Entonces son de suma importancia ambos, porque si uno se altera todo. Otro concepto de Peirce es el concepto de la neurosis. Este dice que la persona neurótica no identifica las necesidades, por lo cual no puede satisfacerlas. Es decir, esa persona no identifica lo obvio, por lo cual esto produce en esa persona una angustia o una confusión. Y por eso se lleva a cabo una ruptura en el equilibrio homeostático, que eso significa un desequilibrio en el autocontrol de la persona. Por eso se dice que es importante que en la salud se dé un proceso de autocontrol en el que la persona también aprenda a manejar sus propias necesidades para establecer un equilibrio en la persona.
Otro de los conceptos de Peirce es el ciclo de la experiencia. Este define de una manera didáctica cómo se mueven las energías del organismo y también lo explica por medio de unas fases. Y dice que cuando esta persona está desde el punto cero, o sea, desde una situación de reposo y satisface la necesidad, tiene que volver a un estado de equilibrio, o sea, al estado del principio, que era el estado cero. Estas fases son la sensación. La sensación quiere decir que nosotros tenemos un cambio corporal que no identificamos y que no le podemos dar un nombre porque no sabemos qué es. Ya viene la fase de la toma de conciencia. Ya es cuando, dando un ejemplo, tomamos conciencia de esa sensación que sentimos anteriormente. Entonces, supongamos, si en este caso no identificamos la sensación y cuando tomo conciencia es porque, supongamos, quería llamar y hablar con alguien, entonces el hablar con alguien es como tomar conciencia de esa sensación que yo sentía anteriormente. Ya en la energetización, eso ya viene siendo como un impulso que siente la persona para realizar esa necesidad que tiene, que es el hablar con la persona por teléfono. Entonces ese es impulso que nos lleva a llevar a esa acción. En la otra fase, que ya es la acción, es donde se desarrolla la necesidad, que en este caso sería coger, ir por el teléfono y marcarle a la persona con la que queremos hablar. Ya en el contacto es cuando ya hay un intercambio entre las dos personas, entonces es cuando estamos ya creando la necesidad y estamos fomentando la necesidad que era el hablar con la persona y estamos dialogando con ella. En la realización ya es cuando nosotros disfrutamos de la necesidad que estamos desarrollando, entonces estamos disfrutando de hablar con esa persona. Y ya en la retirada es cuando ya satisfacemos esa necesidad, entonces como les dije anteriormente, volvemos al estado cero, o sea, la situación de reposo en el que ya no está la necesidad ni la sensación, sino que estamos en un estado neutro. Otro de los conceptos de Peirce es el concepto de la responsabilidad, en el que habla que ya no hay una responsabilidad externa, sino una responsabilidad de nosotros mismos. Es una autosuficiencia en el que ya tenemos que hacernos cargo de nuestras sensaciones, emociones, percepciones, comportamientos y de lo que decimos. Ya no tenemos que preguntarles a nuestros padres ni estar como pendientes de la opinión de ellos, sino que hacernos cargo de nuestras propias responsabilidades. Por eso aquí ya es importante recalcar el pronombre de yo, y no es un pronombre narcisista, sino un pronombre ya como de responsabilidad en el que ya todo es en primera persona, no en tercera sino en primera, en el que ya es yo digo, yo hablo, yo pienso. El otro concepto es el de lo corporal, en el que ya no es yo tengo un cuerpo, sino yo soy un cuerpo. Entonces vemos el cuerpo como algo instrumental en el que nosotros tenemos que conectarlo con la mente, porque como sabemos el cuerpo es el que desarrolla todo lo que son los sentimientos y las emociones y lo reflejamos a través de él. Entonces ya lo vemos como el aquí, el cuerpo es el aquí y es el que se manifiesta en el entorno y el ambiente.